Hola, ¿qué tal? Pues un gusto saludar a todas y todos que nos siguen el día de hoy. Bueno, pues vamos a tener el día de hoy una masterclass previa al Diplomado de Psicología Forense y Evaluación Pericial. La finalidad, bueno, pues básicamente es darles a conocer cómo está conformado el diplomado, quiénes lo integran y pues bueno, nos engalana el día de hoy la doctora Gloria Santiago López, recién egresada, recién doctora ya. Un gusto que estés con nosotros. Y pues el día de hoy nos va a compartir temas relacionados a su módulo que va a trabajar en el diplomado con ustedes en relación al dictamen pericial y pues en contextos de familias. Ustedes saben que ella es especialista y que tiene amplia trayectoria en estos temas, entonces ella va a estar abordando a lo largo del diplomado pues estos temas. Me voy a permitir pues leer un poco de su semblanza curricular porque, bueno, cabe mencionar que es muy extensa, pero bueno, sintetizamos un poquito de lo que ella ha hecho. Ella, bueno, pues es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México como psicóloga, tiene una maestría en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y bueno, tiene un doctorado en Sencali sobre familias, ¿verdad, Gloria? Así es, así es. Y bueno, pues ella ha trabajado durante muchísimo tiempo como perito oficial en materia de psicología, específicamente en familia y niñez, género, en el Poder Judicial del Estado de México. Y bueno, ella es docente en muchísimas instituciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad y el gran gusto de tenerla en alguna de nuestras actividades. Y bueno, pues también ella se encuentra afiliada a diversos organismos y uno de ellos pues es la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Obviamente también con nosotros está afiliada a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Ella, bueno, pues también cuenta con amplia trayectoria en diversas instituciones como docente, es integrante de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, SOCIFO. Y bueno, pues también ha participado en algunas colaboraciones de investigación y capitulado de libros, específicamente en el relacionado a amor, empatía y conductas prosociales, una reflexión interdisciplinaria por la Universidad Católica Luis Amigo de Colombia. Ella, bueno, pues, ¿quién más para hablarnos sobre temas de familia que la doctora Gloria? Y bueno, pues para nosotros es un gusto que estés con nosotros y pues te dejo el espacio, Gloria. Muchísimas gracias por esta invitación y desde luego pues hablando acerca de esta parte de familia que efectivamente pues para nosotros es súper importante. Creo que hablar del tema de familia siempre será necesario y aplicada a estos contextos legales pues vamos a ver que ha tomado un auge muy importante, ¿no? A pesar de que en diversos contextos y como estudiantes de psicología, como psicólogos ya trabajando, tenemos mucho trabajo con familias, la atención con los niños, la atención con las diferentes cuestiones de pareja, las separaciones, divorcios y de repente cómo eso lo tenemos nosotros muy relacionado con el contexto legal. Entonces de ahí viene la inspiración para hablar acerca de esta temática, de esta parte del trabajo del psicólogo jurídico especializado en el contexto de familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de estas características en las cuales o de estas temáticas en las cuales vamos a incluir esto con lo que trabajamos a veces de manera cotidiana en diferentes contextos y además del que provenimos, ¿no? Finalmente todos tenemos una familia, tenemos diferentes creencias, condiciones, situaciones y esto como en algún momento impacta este contexto legal. Entonces, hablando un poco acerca del tema que estaremos abordando dentro de este diplomado fabuloso de psicología forense, es justo hablar de este dictamen pericial especializado en la familia en estos temas legales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la intervención del psicólogo? ¿Habrá un psicólogo especializado en familia en estas temáticas? ¿Una psicología forense aplicada a la familia? Y
bueno, pues efectivamente parte de eso es lo que estaremos abordando dentro de estos contextos y dentro del análisis propio de las dinámicas, de las dinámicas familiares mexicanas, qué es lo que sucede con nuestras familias y esta serie de creencias culturales, sociales, individuales que nos llevan desde luego a hablar de diferentes temas como son esta conformación de la familia, por dónde inicia la familia, el tema de noviazgo, pareja, cómo se relacionan las personas, cómo se están dando estas nuevas familias y esta nueva concepción de la familia, a qué hacemos referencia, cómo se han ido dando estas modificaciones a este concepto de familia. Hace algunos años hablábamos de familia, papá, mamá e hijos. Ahora podemos hablarlo de papá con hijos, papás o mamás solamente con hijos. Podemos hablar de estas familias reconstruidas, estas familias estructuradas. Podemos hablar de familias con diferentes características y que desde luego están respondiendo a estas condiciones sociales, a veces a desafortunados hechos de violencia, como pudieran ser los casos de feminicidio, ¿no? Los casos de desapariciones. ¿Qué sucede? ¿Qué alteraciones existen en este núcleo familiar que además nos llevan o que van a tener un cierto impacto en un juzgado y que en algún momento nos van a requerir a nosotros un estudio pericial? Entonces, un poco hablar de esto nos lleva también a abordar esta necesidad, esta experticia en materia de psicología forense, porque el trabajo que realizamos de esta manera en juzgados, en los tribunales, como expertos, también nos lleva a tener esta necesidad de capacitación, de conocimiento, de análisis muy específico de estas dinámicas familiares que, como les menciono, bueno, nos hablan en este momento de una realidad que está sucediendo con nuestras familias y que requieren ser abordadas por el especialista, que vamos a valorar. El trabajo con familias es muy interesante porque no solamente el psicólogo va a hacer una valoración, no solamente vamos a ir a aplicar una serie de pruebas psicométricas o una serie de entrevistas o una serie de datos, es realizar un análisis específico de lo que está sucediendo en este momento con esta familia, de estos casos en los que podemos sí hablar de esta parte de las separaciones y todo lo que implica la separación de una familia, la separación de una pareja y que conlleva un proceso de una parentalidad dividida, es decir, dos padres que están en lugares diferentes, que están además criando a niños con situaciones muy específicas. ¿Cuáles son las repercusiones que existen tanto en los adultos como en los niños? ¿Cuáles son estas formas de adaptación? ¿Cuáles son estas consideraciones desde este núcleo familiar? ¿Cómo se puede ampliar esta condición ahora a una reconstrucción familiar si hablamos de las diferentes personas involucradas en este contexto familiar? Analizamos sí a estos padres que están criando a estos hijos con estas características de parentalidad, con estas características. El tema de habilidades parentales es un tema que abordamos muchísimo desde el contexto de la psicología forense en familia, porque es una de las preguntas más recurrentes en estos temas, en los juicios, cuando nos preguntan, bueno, ¿cuáles son estas características que tienen estos padres para poder llevar a cabo el cuidado de sus hijos y cuáles son las opciones que nosotros pudiéramos dar desde el contexto psicológico? Entonces, analizamos esto, pero también analizamos a otras personas involucradas que, como yo les decía hace un ratito, bueno, estamos viendo esta familia ahora en un núcleo muy amplio, porque podemos analizar a las nuevas parejas en esta reconstrucción familiar, podemos analizar a estas otras figuras que pueden integrarse a este trabajo de cuidado y de crianza, como son los abuelos de una forma principal. Se ha estudiado esta dinámica, se ha hablado del concepto de la abuelidad y cuál es el papel que tiene en un contexto forense, cuál es el papel que va a tener cuando por alguna situación o por alguna cuestión desafortunada alguno de los padres fallece o los dos padres y los que están a cargo son los abuelos, que ahorita tenemos muchos casos que desafortunadamente
desafortunadamente pues han involucrado estas temáticas de feminicidio y son los abuelos los que quedan a cargo de un cuidado y crianza y todo lo que implica a nivel psicológico esta fase de adaptación, de reconstrucción, de también esta afectación traumática que está ahí presente y cómo darle este contexto a este sentido familiar, a esta reconstrucción familiar y que desde luego pues puede tener un impacto en el contexto judicial. Algunas otras de las figuras con las que también podemos trabajar son con estas otras personas que llevan a cabo el cuidado de los niños, como son los tíos, familiares, algunas otras personas que intervienen y que en algún momento también pudieran estar involucradas en este contexto jurídico cuando se está haciendo una revisión pues de estos elementos o cuando vamos a estar abordando algunas de las temáticas de estos juicios que competen a las familias específicamente en el tema de juzgados, como son los casos de guarda y custodia, de pensión alimenticia, de un régimen de visitas. ¿Qué pasa si en esta reconstrucción familiar, como bien le señalaba, alguno de los familiares o de los abuelos está solicitando un régimen de visitas y estamos en un caso complicado como pudiera ser de una reconstrucción familiar o de una situación que a lo mejor ha tenido algún conflicto dentro de esta misma familia y entonces, bueno, ¿cuál es esta intervención que tiene el psicólogo en estos casos? ¿Cuáles son estos análisis que va a realizar desde visualizar cuál es el contexto de la familia y el análisis que podemos realizar para poder dar una sugerencia al juez? Entonces, recordemos que el psicólogo forense va a ser un experto que va a estar ante los tribunales, va a ser el experto que va a dar esta opinión fundada y motivada, como dirían nuestros compañeros abogados, pero que esta fundamentación tendrá este razonamiento lógico, coherente, contextualizado a estas necesidades familiares, y eso implica que el trabajo que vamos a hacer desde este análisis, de este dictamen pericial especializado, desde luego conlleva esta parte importante, ¿no? Que es esta especialización en materia de familia. Y por ello, bueno, pues estaremos abordando algunas temáticas importantes como son esto que les decía. Empezamos por el análisis de la familia, de dónde viene, cuáles son estos nuevos conceptos, estas nuevas organizaciones familiares, cuáles son estas nuevas dinámicas a las que nos enfrentamos en este contexto mexicano, cuáles son también estas otras realidades de estos datos de violencia que está presente en el contexto de familia. Hablar de la intervención del psicólogo forense especializado también nos lleva a hacer este análisis muy específico de los temas de las situaciones que impactan a la familia, el tema de la violencia infantil, del maltrato infantil, dentro tanto de la familia como esto que permite también o que conlleva situaciones de vulnerabilidad muy específica y temas muy específicos como pudiera ser la agresión sexual dentro de la familia, como es los casos de violencia familiar dentro del contexto de este mismo núcleo familiar, la violencia de pareja, la violencia que se está presentando ahí en estos diferentes integrantes y algunas de estas condiciones que han surgido y que, bueno, mucho tiene que ver con esta realidad que les decía que estamos enfrentando, de estas condiciones que pues pueden suscitarse dentro de este contexto familiar, la violencia familiar hacia los adultos mayores, hacia las personas mayores, que es una realidad, cómo se ha integrado a estos adultos mayores a ciertas actividades o incluso, ¿no?, que se está hablando de esta intervención especializada en términos de este análisis. ¿Cuáles son estos elementos que tengo yo como psicólogo forense para trabajar con un adulto mayor que está en el cuidado de una familia donde tenemos una familia con valores, con creencias muy específicas, donde, bueno, puede llevar a cabo algunas actividades o no las puede llevar, o hay una controversia respecto a situaciones de violencia que se están suscitando? Entonces, esta intervención especializada desde luego nos abre un panorama general muy interesante y sobre todo también una parte del
campo de trabajo que tenemos en este contexto porque es muy amplio. Entonces, cuando trabajamos en este análisis de familias, no solamente trabajamos con niños, no solamente trabajamos con estas parejas que están en proceso de separación y de divorcio, no solamente trabajamos con estos casos de violencia de pareja, sino que nuestro panorama se abre y este campo de trabajo, desde luego, porque no solamente hablamos de esta intervención en realizar una valoración, como les decía hace un ratito, no solamente hablamos de hacer un análisis de las pruebas o aplicar cierta batería o aplicar cierta entrevista, sino que además lo que nosotros hacemos es ampliar este campo de trabajo en estas intervenciones especializadas, porque probablemente, bueno, en un primer momento analicé si a esta pareja que está en proceso de separación y a estos niños, pero posteriormente puedo realizar una valoración a los abuelos, a los tíos, a los familiares, a las nuevas parejas. Puedo dar también este contexto de estas aplicaciones, de estos elementos que están ahí presentes dentro de este núcleo familiar y proporcionarle al juez una visión humana. Ese es uno de los objetivos muy importantes en estos casos de estos dictámenes periciales en materia de familia, porque lo que estamos haciendo es darle también este sentido humano a este proceso judicial, que ya de por sí está siendo complicado, que ya de por sí puede ser muy estresante a nivel familiar. También nos lleva a darle esta visión y darle también estos puntos muy específicos. El juez nos considera como expertos y como expertos estaremos dándole esta visión humana, este sentido propiamente de estas intervenciones, y que será muy importante puntualizar cuál es este trabajo del perito forense, de estas intervenciones también que se pueden realizar a la par, relacionadas pues con algunos otros elementos de este trabajo con familias, como puede ser el caso de la terapia a las familias, del proceso terapéutico individual, de por ahí algunos modelos que han surgido importantes para lograr mediar estos conflictos familiares, como son la coordinación de parentalidad, que es un modelo también que viene muy interesante relacionado con una intervención especializada post dictamen pericial, pues, o después de este proceso judicial, como una forma de proporcionar herramientas a las familias para la resolución de conflictos, y que desde luego, bueno, pues nos llevan a nosotros a también ampliar este contexto de trabajo, este contexto de lo que podemos nosotros realizar. Entonces, cuando hablamos de esta parte les decía, del trabajo en el contexto de familia, pues vamos a analizar diferentes situaciones, diferentes contextos. Algunas de las cosas que estaremos revisando en el diplomado será específicamente casos, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a este caso donde tengo una familia con estas características, donde tengo otra familia con otras características, donde tengo una situación muy particular? Si hablamos de estos juicios muy en específico en materia de familia, no solamente hablaremos acerca de los casos de guarda y custodia, de pensión alimenticia, sino que tenemos un sinfín de intervenciones y que a veces, bueno, pueden incluso superar, ¿no?, lo que nosotros hemos escuchado, hablar de casos de paternidad, de reconocimiento de paternidad, de desconocimiento de paternidad, de pensiones alimenticias, de régimen de visitas cuando existe alguna condición de conflicto, o estos casos de violencia dentro del contexto de pareja, violencia en el caso a niños, y muy en específico algunos temas que estaremos hablando son de esta violencia en la crianza, o sea, esta violencia que está en este contexto cotidiano y que en algún momento llega a este cuestionamiento en materia judicial cuando se habla de estas habilidades de crianza, de estas habilidades de cuidado, lo complicado que es también hablar de esta temática, porque justo estamos hablando nosotros de estas capacidades parentales. Hablaremos de las capacidades parentales y de la evaluación forense. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles
cuáles son estas herramientas especializadas que podremos utilizar relacionadas pues justo con la valoración, no solamente establecer, bueno, desde esta psicometría que tenemos, cuáles son estas otras herramientas que podemos incluir para poder dar esta visión de estas habilidades parentales y un poco el decirles, no hay como una prueba específica que nos diga, bueno, cuáles son estos puntos mejores o óptimos y no óptimos para ser padre, sino cuáles son estas habilidades. Y de ahí viene un trabajo muy importante que es para nosotros como psicólogos forenses, el darle al juez esta visión, este razonamiento de cómo se están llevando a cabo estas habilidades, estas condiciones, estas características psicológicas y cómo eso puede tener una cierta adaptación, ajuste, se requiere de atención, se requiere de tratamiento, darle estas herramientas también al juez de poder, para poder establecerlas en este impacto judicial que va a tener, es decir, darle estas herramientas al juez para poder lograr un mejor razonamiento y desde luego proporcionar pues mayores elementos para poder dar beneficios a estas familias. Entonces, bueno, pues desde luego esto nosotros lo estaremos revisando dentro del diplomado a través de diferentes casos, como les decía, casos prácticos, porque la idea es conocer cuáles son todos estos elementos desde estos razonamientos periciales que hacemos, cuáles son las preguntas que nos pueden hacer y sobre todo, bueno, cómo llegamos nosotros a establecer estos puntos de presentación también. No solamente es hablar de un dictamen pericial cuando yo elaboro un documento, sino cuál es esta proyección que puedo tener a futuro al momento de estar en una diligencia judicial, en una presentación de mi dictamen, cuáles son estas pautas que puedo explicar, que puedo analizar y que desde luego le van a dar al juez este sustento de que este dictamen pericial está razonado, está fundado, es una prueba científica, y que está contextualizada a estas necesidades de la familia. Entonces, esto se vuelve de verdad que un trabajo súper interesante relacionado con esta materia de familia que, como les decía hace un ratito, bueno, hablamos de familia y ahora ya no solamente hablamos de este contexto tradicional, sino que lo vamos ampliando a un sinfín de posibilidades, de interacciones, de nuevas situaciones, de contextos en los cuales podemos hablar de estas realidades diferentes, qué pasa cuando estamos hablando de estas familias reconstruidas, de estas necesidades que aparecen ahí de manera cotidiana, cuáles son todas estas opciones de cuidado y de atención, el concepto de la parentalidad, qué significa ser madre, qué significa ser padre, cómo se visualiza y cómo está esta parte desde el contexto psicológico y ahora traducido un poco o llevado al contexto judicial, cómo lo vamos aterrizando en esta dinámica hasta hablar incluso del concepto de amor, ¿no? A hablar de los conceptos de esta interacción, de esta relación familiar. Mucho de lo que retomamos pues tiene que ver también desde esta parte del análisis sistémico de la familia. Hablamos un poco acerca de estas interacciones, de esta necesidad de relación que existe y que persiste y desde luego de estas creencias o estos elementos culturales que están involucrados en las familias mexicanas y que bueno, pues habrá situaciones muy específicas, cuestiones culturales que están ahí todavía muy presentes dentro de la formación de la familia, de la proyección de la familia y a veces también desafortunadamente en estos casos de violencia, en estos casos donde la familia se ve involucrada en muchos mayores conflictivas y que bueno, pues entonces eso nos lleva a que esta intervención pues tenga un carácter muy particular. Para trabajar con familias también hacemos este análisis desde esta visión, ¿no? De esta visión que tendremos en este contexto judicial y esta proyección que podremos realizar al núcleo familiar al que estamos valorando, a estas condiciones muy particulares, a estas herramientas que vamos a tener para poder hacer este análisis pericial y desde luego, como les comentaba, esta proyección que yo pueda tener, el
en este sentido, la psicología forense, pues desde luego va a tener esta proyección en los juzgados, forense de foro, y entonces ahí es donde nosotros daremos esta presentación, y un poco el objetivo de este módulo como tal es darles a ustedes estas herramientas para poder plantear cuáles son estos análisis que realizamos, cuáles serían algunas de las herramientas específicas, cuáles son algunos de los temas que más nos involucran en esta intervención, cuáles son algunas sugerencias prácticas en materia de pues, plantear cuál es esta parte práctica del trabajo que tenemos con familias, cuáles pudieran ser también algunos elementos al momento de plantearlo ante esta diligencia judicial, y desde luego cuáles pudieran ser también estos elementos de recomendaciones, de sugerencias que nosotros hacemos desde el campo especializado en materia de familia. Entonces, como ustedes visualizan, bueno, pues este módulo lo que implica es hacer este análisis de la familia y todas estas aplicaciones que podemos tener en el contexto judicial. Como les comentaba, estaremos realizando alguna revisión de casos prácticos para poder tomar estos elementos y tener esta proyección de cuáles son todas estas herramientas. Entonces, de manera muy general, creo que podríamos considerar que estamos llevando a cabo esta pequeña charla, ¿no?, de cuáles son todas estas temáticas. Nosotros lo que planteamos es justo establecer este análisis desde esta realidad, desde este trabajo cotidiano y desde todo lo que implica el poder plantear estos razonamientos hacia este carácter judicial. Entonces, pues yo espero que podamos vernos en este módulo, y de verdad que, bueno, el trabajo con familias es muy amplio. La intervención que tenemos los psicólogos no solamente se limita a una pequeña parte. A veces se piensa que solamente podemos trabajar con esta familia que ya está integrada o esto, pero tenemos un gran campo de trabajo, y eso será parte de lo que nosotros estaremos revisando durante este módulo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y espero verlos pronto. Muchas gracias, querida Gloria. Bueno, pues sí, realmente es un diplomado, el cual pues sí les compartimos que ha sido bastante cuidado, lo hemos reestructurado en esta generación, es nuestra tercera generación. Y bueno, pues sí es importante mencionar también que nos hemos esforzado en el contenido, pero también en los docentes que nos van a acompañar durante pues estos meses de capacitación. Diplomados en estos temas hay muchísimos, pero lo que hace diferente, digámoslo de esa manera, este diplomado es que conjugamos la teoría con la práctica. Y aparte de que conjugamos la teoría con la práctica, vamos a iniciar desde lo general, ¿no? De las generalidades hasta lo particular. Vamos a iniciar precisamente con temas relacionados pues con psicología forense de una manera amplia. Vamos a revisar normatividad, eso es muy importante. La psicología forense específicamente hay que mencionar que es una gama muy amplia de opciones y oportunidades que está en constante desarrollo y actualización. Y pues en esta generación específicamente, bueno, vamos a estar trabajando alguna normatividad reciente, internacional, nacional, y bueno, pues van a ir de la mano con cada uno de los docentes que formamos parte de este diplomado en la capacitación. Es una capacitación especializada que aun cuando tú a lo mejor recién tengas acercamiento a la disciplina o quieras conocer un poquito más, está perfecto porque vas a iniciar desde lo básico. Pero también aquellas personas que ya tengan un poquito más de experiencia en estos temas, bueno, les va a servir para actualizar conocimientos, para profundizar y sobre todo para tener también más habilidades de intervención en esos contextos en temas muy específicos. Pues les voy a presentar rápidamente de una forma muy general porque la finalidad es que tú disipes tus dudas, ya sea aquí escribiéndonos en el chat o bien nos envíes un WhatsApp o te comunicas con alguna de nuestras redes sociales y disipes tus dudas. Bueno, pues la finalidad es que conozcas, uno de los objetivos generales es que vas a identificar los pasos de la metodología para la elaboración de informes periciales en diversos contextos, niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de género, obviamente con lo que nos acaba de compartir la doctora Gloria en temas de familia y contextos problemáticos, también evaluación del riesgo de violencia, entre muchos más. Entonces, es muy especializado
realizado cada uno de los módulos que tú vas a tener. Y bueno, pues precisamente vas a tener herramientas teórico-metodológicas y conceptuales para la elaboración de poblaciones, de objetivos y de desarrollo de habilidades, específicamente en los contextos en los cuales tú te vayas a desempeñar, en contextos ya sea particulares, como perito particular o como perito de algún ente de gobierno. ¿Cuáles son los módulos? Bueno, los módulos son 8 módulos, es un módulo por mes. De modo que tú tendrás tiempo también para poder realizar actividades. Cada módulo tiene una actividad de reforzamiento pedagógico, que es una tarea, ya sea revisar algún caso, algún tipo de mapa conceptual, algún tipo de revisión de literatura, no sé, de eso dependerá de cada uno de los docentes. En el primer módulo verás la introducción a la psicología forense y normatividad, que es parte de lo que te mencionaba, no tan solo a nivel nacional, sino cada uno de los alumnos del alumnado va a revisar la normatividad de cada uno de sus países, porque hemos tenido alumnos de otros países, y la finalidad es que pues identifiquen en su propio contexto pues cuál es la normatividad que rige en estos escenarios. El segundo módulo, bueno, pues es metodología del peritaje psicológico forense. Eso es fundamental para una estructura de una pericial. Y vamos a tener ahí bastante lectura y material para que tú puedas precisamente reforzar ese tema. Evaluación forense. Dictamen, el cuarto módulo es dictamen pericial especializado en familias en contexto legal, con nuestra querida Gloria. Módulo quinto, evaluación del riesgo de violencia. El sexto es evaluación forense en niñas, niños y adolescentes. El séptimo módulo, evaluación de casos de violencia de género. Y el octavo es la defensa de periciales, ¿no? Entonces, cada uno está estructurado, si tú te vas dando cuenta, para llevarte de la mano. Vas a tener en un primer momento como las bases de la elaboración de periciales de manera general, y posteriormente te vas a ir especializando en cada uno de ellos conforme al tema. ¿Quiénes son nuestro claustro docente? Bueno, pues iniciamos con una servidora. Vamos a estar hablando, ya les decía, sobre la introducción, tener un acercamiento, los conceptos generales y contextualizar muy bien la aplicación de la psicología forense. Después estará con nosotros el maestro Sergio Blanes Cáceres. Él tiene amplia experiencia en materia forense y, bueno, pues es perito en Buenos Aires, en Argentina, y ha tenido bastante capacitación a nivel nacional e internacional, específicamente en España. Entonces, bueno, él te va a llevar de la mano con este tema. El tercer módulo, nuestro estimado Santiago Amaya Nazar, que, bueno, pues él también ya es un referente en el tema, tiene bastantes publicaciones en el ámbito forense y cuestión de epistemología forense. Entonces, él también va a estar hablando sobre estos temas. En el cuarto módulo, bueno, pues está Gloria López Santiago con el tema que pues nos acaba de introducir, ¿no? Ella, pues como ya les decíamos, tiene amplia experiencia en contextos de familia y las diversas problemáticas que se presentan. Estará con nosotros Libertad Merchán Rojas. Ella pues también es una especialista en temas de evaluación del riesgo de violencia. Tiene bastantes investigaciones en cuestión de este tema y formación nacional e internacional, y se ha especializado en el contexto forense, pero también en el sistema penitenciario. Entonces, bueno, ella va a estar también con nosotros. En el siguiente módulo estará con nosotros Soraya Bojorquez, que ella, bueno, es un referente a nivel Latinoamérica en contextos de niñas, niños y adolescentes. Tiene formación en UNICEF y ha trabajado en diversos contextos precisamente con esta población. Y bueno, ella va a estar también dándonos algunas herramientas sobre la intervención y evaluación a niñas, niños y adolescentes. Nuestra estimada Dalia Luna, que ella, bueno, ha estado con nosotros desde la primera generación, y ella nos va a estar hablando sobre evaluación de casos de violencia de género, que también, pues ella se ha especializado, es también de las pocas psicólogas forenses que se ha especializado en México en este tema, y bueno, pues va a estar compartiéndonos con nosotros ese tema y con casos prácticos. Cabe mencionar que su módulo está diseñado para intervención con casos prácticos. Olga Galicia García, ella, pues bueno, es también un referente en México en temas de psicología forense y tiene bastante información e investigaciones en este tema, tiene algunas guías por ahí también muy interesantes, y ella va a estar cerrando precisamente el diplomado con el tema de defensa de peritajes, en donde desde su visión práctica, pero también teórica, tú vas a poder precisamente tener los elementos para una defensa adecuada de tus periciales.
De modo que, bueno, pues verás que nuestro claustro docente es muy cuidado, tienen muchísima y amplia experiencia en estos temas y bueno, nos dará mucho gusto que formes parte de la tercera generación. Aquí te dejamos nuestras redes sociales, en cualquiera de los dos organismos estamos para atenderte y disipar tus dudas y bueno, pues estamos muy próximos a iniciamos el 14 de octubre si es que tienes tiempo para hacer tu proceso de inscripción. Esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ti y pues desde luego los esperamos. Gracias. Bonito día, saludos, bye. Saludos.